Bienvenidos una vez más a una nueva edición del resumen semanal de trading en pleno agosto. Los mercados continúan y nosotros aquí en Segmentos también, tras el parón festivo por vacaciones de la semana previa. Estamos ya en el resumen número 91, acercándonos a ese número de los 100. Y bueno, paso a saludar a los compañeros. Tengo por aquí a Julio. Buenas, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. ¿Todo Pues nada, bien? una semana más, a ver qué nos depara esta semana el mercado. Muy bien. Manu, ¿cómo van esas cosas por el Levante? Muy buenas, pues aquí la verdad que acompañando el tiempo, bastante calor, pero para ir a la playa estupendo. Estupendo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, vamos a hacer la estructura habitual. Empezamos por los índices, empezamos por el índice español y haremos también las acciones que nos habéis solicitado, índices americanos con las acciones asociadas. Pasaremos en tercer lugar al mundo cripto y finalmente el mundo Blast de julio. Empezamos, como siempre, con el IBEX 35. Ya tenemos aquí en pantalla el IBEX 35 con la estructura habitual, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, esa estructura la típica para el enfoque swing trading, que es en el que nos centramos en estos resúmenes, salvo que nos pidáis algo concreto de más largo plazo o algo de más corto plazo, pero si no es así, nosotros siempre nos enfocamos al mundo del swing trading, operativa de 8 o 10 días, una cosa así, corto plazo. Dicho esto, ya sabéis que en semanal lo único que tratamos de buscar es tratar de identificar la etapa en la que se encuentra el ciclo de vida, ¿no? Es simplemente eso es lo que intentamos, que es básicamente intentar encajar este ciclo de vida, de Stan Weinstein, en cada una de las 4 etapas, en la realidad actual del mercado. Si nos quedamos con este ciclo de vida, vemos que en la actualidad seguimos considerando una etapa 1 dentro del marco temporal semanal. Dentro del marco temporal semanal. Fijaros que el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, la última vez fue hacia abajo y ahora debería intentar ir a cortar hacia arriba esa media de 20. Si viéramos que subiera y no pudiera cortarla y se quedara por abajo haciendo un mínimo relevante decreciente, bueno, pues deberíamos empezar a pensar en cuanto perdiera este nivel de retomar la etapa 4 bajista, pero de momento eso no ha ocurrido y parece ser que su camino va a intentar todavía subir más arriba. Fijaros esta mecha de esta semana, como la mecha bajista, la vela de esta semana, la mecha bajista, ha negado, bueno, es un movimiento bajista que llegó a eliminar el 80% de la vela previa, de este de aquí, y bueno, parece que puede tener cierta continuidad alcista todavía. Todavía. Si vamos al gráfico diario, vemos también como ya estamos en plena etapa 1, que ya veníamos desde hace tiempo, y como de momento la oferta, perdón, está puesta en torno a los 8.200, ¿no? Fijaros, viene delatado por estas mechas por arriba, ¿lo veis? Cada vez que se acerca a esta zona de resistencia, bueno, pues cada vez que los vendedores dicen, aquí estamos nosotros colocados y de momento aquí mandamos nosotros en esta zona. ¿Es una etapa 1 clara? Bueno, porque ha eliminado el último máximo relevante decreciente y porque ya corta hacia arriba claramente la media de 20, ¿no? Ahora la zona clave está en los 8.200, 8.230, cuya superación nos abriría el camino para ir a la siguiente referencia, que estamos hablando de los 8.360. Esta semana yo pienso que puede abrir con un ligero hueco alcista y que va a intentar atacar estos 8.200. De su éxito dependerá el siguiente tramo, ¿no? Volver a realizar este tramo hacia aquí arriba o volver hacia abajo en continuidad de etapa 1, ¿no? Es verdad que aquí ha habido una especie de acunamiento, pero ya sabéis que el acunamiento nos interesa con la media de 20 ya con tiempo, ¿no? O sea, con tendencia clara hacia arriba, ¿no? Y aquí acababa de girar. Entonces, esos acunamientos no suelen ser tan fiables, ¿no? Si ahora hiciera un acunamiento aquí con ya unos cuantos días alcistas, bueno, sí que podría ser interesante y sesgo y un síntoma de que el siguiente arranque podría superar los 8.200. Así que, bueno, podríamos hablar de este rango lateral entre los 8.200 y 7.970 y con perspectivas de que lo pueda romper por arriba. Vamos a ver, depende también en Estados Unidos, que lo vamos a ver a continuación de si hacen, de qué movimiento hace ahora y bueno, la zona clave son los 8.200 y 7.970 en este. Vamos a pasar a ver las acciones que nos habéis solicitado. Y vamos a empezar, Manu, si te parece. Bueno, en realidad lo analizamos entre todos como siempre. Manu, la primera que nos piden es un análisis de etapas, precisamente, de CaixaBank.
Al realizar etapas en marcos temporales para aprovechar la posible exhalación en diario. Si nos vamos al semanal, tenemos mínimos crecientes. Sí que es cierto que aquí ya tenemos uno decreciente, así que vamos a ver, máximos crecientes. Y encima ya empieza a cortar la media y cómo ha empezado esta inhalación ya considero que está en una etapa 3 CaixaBank, para mí, sobre todo por el tema este, porque normalmente en una etapa 2 lo que solemos tener estos son mínimos crecientes y normalmente cierres por encima de la media de 20. Habrá algunos por debajo, pero normalmente suelen ser por encima de la media de 20 y ahora ya tenemos claramente cierres por debajo de ella y empezamos a tener mínimos crecientes. Por eso digo que estamos ya en una etapa 3. Mínimos decrecientes. Sí, mínimos decrecientes. Decrecientes. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4. Esta semana, este día, el jueves 28, ya sería cuando empezaremos a estar en una etapa 1, porque ya tiene cierres por encima de la media de 20. De hecho, ahora está en un rango lateral. Ya lleva toda esta semana por encima de la media de 20. Y en el momento que supere los 302, que sería esta zona de aquí, ya podríamos considerar que empieza una etapa 2, porque encima aquí ya nos dejaría un mínimo relevante creciente también respecto a lo anterior. A ver, si vemos por objetivos, al final sería el momento que supere los 302, el siguiente objetivo va a ser lo que es la resistencia menor, que es esta zona de aquí. Voy a marcar lo que será aproximadamente, van a ser los 328. Y por la parte baja ya no podría ser para cortos, ya ha perdido todo ese interés. Y como stop lo pondríamos en 2,89 aproximadamente. Encima es que tenemos la media de 200 aquí también para reforzar como mayor soporte. Pues lo mismo, solo es un valor que para largos a partir de 3,02 y con stop en la zona de los 2,89 aproximadamente, 2,86, esta zona de aquí. Y eso desde el punto de vista de swing trading, porque en semanal quería destacar que, si os fijáis, del último impulso alcista, márcales el último impulso alcista. Vale. Ahí estamos. Esa exhalación que está marcando Manu ahí, vemos como ha eliminado más del 100%. Ha eliminado más del 100%. Efectivamente, ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando eso ocurre, lo más normal es que el siguiente arranque alcista sea en realidad la primera inhalación de una etapa potencialmente 4. Ya estamos en una 3 claramente, como dice Manu, y por lo tanto, en casi ningún escenario, ahora mismo, este precio actual desde los 3 va a superar los 3,65, que más o menos es el máximo previo, ¿vale? Entonces, lo más normal es que tal parece que va a tener todavía continuidad alcista, porque en diario se ve que puede romper esos 3,02 que decía, que señalaba Manu, y que puede tener todavía ese recorrido hasta 3,28 o lo que sea, pero en ningún caso, bueno, en ningún caso en bolsa es difícil decir eso, pero sería muy complicado que viéramos nuevos máximos en este valor por el concepto de retroceso superior al 100% del impulso alcista anterior. Así que el escenario que yo veo aquí es un poco como el de Manu, que pueda romper ahora en los próximos días hacia arriba, cierta continuidad alcista, pero que tampoco gran recorrido hacia arriba, hacia esta zona de resistencia menor, para luego probablemente empezar a girarse. Vamos a ver la siguiente, hablamos de Iberdrola. Vale, esta también es de todas las etapas y todo esto. Vamos. Vale. En el semanal, Iberdrola estaría en una entre etapa 2 etapa 1, porque aquí ya, a ver, vamos a hacer por partes. Si estuviese así, el gráfico, ¿vale? Estaría en una etapa 2, porque habría superado 1, 2, 3, 4 máximos relevantes. Pero realmente, como ha empezado a cruzar la media y empieza a tener, entonces aún seguiría en una etapa 1. El objetivo por la parte de arriba, hasta que no supere entonces los 11 euros 18 céntimos, no pasaría a estar en una etapa 2, que está, incluso se podría considerar etapa 2. Aquí es la duda que tendría, más que nada por esto, porque al haber superado tantos máximos relevantes,
estaría entre etapa 1 y etapa 2 para mí en el tema semanal. Si nos vamos al diario, aquí sí que se ve claramente que está ya en una etapa 2, que se ha alejado un 4% de la media. Por este rango lateral parece que está consumiendo tiempo para que se acerque la media de 20 sesiones, y para mediados de semana pues podría activar lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación alcista, que sería la entrada en largos a partir de los 10,5 €, con el siguiente objetivo. Aquí tenemos congestión, los 10,67, y el siguiente objetivo ya serían los 11,18 €. Julio, Sí, no, yo para mí sí que no tengo duda, para mí es una etapa 2, ¿no? una 2. Sí, sí, yo Porque también creo que 2. realmente pues, la media de 20 la ha roto, pero ahora ha dejado hecho una bottom tail ahí tremenda, a modo de PC1 con sus retest, y bueno, y ahora lo que tendría es un patrón 1, 2, 3, ¿no? En semanal, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, a mí etapa 2 en ambos marcos temporales, ¿no? Continuamos con la siguiente. Venga, IAG. Vale, IAG etapa 4, claramente, esta sí que se ve bastante claro. Ha hecho la inhalación, después de estar lejos de la media, ha hecho la inhalación hacia la media de 20 sesiones, encima resistencia menor, ¿vale? Y después de 5 velas alcistas, lo suyo es que pronto estará lo que sería la exhalación para hacernos un patrón de venta 1. Si nos vamos al diario, aquí sí que tenemos una etapa 2, donde nos hizo el acunamiento el martes 2 de agosto, y sus objetivos alcistas van a ser el 1,5 € y luego pues el euro de 60 céntimos. Esos serían lo que puede hacer. O sea, y a partir de aquí ya veríamos, pero tiene toda la pinta de que va a seguir cayendo, o al menos hacernos aquí. Vamos a ver si hasta dónde. Ujú. Pero para posiciones alcistas solo vería por al corto plazo. A medio aún me tendría que esperar. No sé, yo solamente buscaría en este valor posiciones cortas, ¿no? Etapa 4 clarísima en semanal. Y bueno, y todavía incluso con bastante recorrido, ¿no? Que se venga a la zona de Ujú. soporte mayor en torno al euro, ¿no? Entonces yo solamente ese valor me interesaría por debajo de 1,34,6 para buscar posiciones cortas, ¿no? La pérdida Eh, de la bottom tail del martes, ¿no? claro, Esperar esta semana que se finalice. sí, una de las claves es alinear los marcos temporales, ¿no? Mm. Y cuando te dan mensajes contradictorios, por ejemplo, en diario estamos en etapa 2 y después de un patrón de compra 1 que hace fallo de patrón de venta 1 por cómo comienza la inhalación y todo esto, que ya sabemos, bueno, pero tal parece que puede continuar hacia arriba. Pero es verdad que en semanal estamos en una inhalación dentro de una clarísima etapa 4, ¿no? ¿Que puede ser el final de la etapa 4? Pues puede ser, pero no tenemos ni idea de si lo va a ser o no. En cualquier caso, es muy importante no ir contra tu gráfico de largo plazo. Es decir, quiero decir con esto, si tu operación en diario, si tu gráfico en diario te dice alcista, utilízala siempre y cuando semanal esté o plano o alcista. Es decir, no vaya en tu contra, no esté bajista. ¿Entendéis? Eh, Como norma general, el semanal no puede ir en vuestra contra. Vuestra contra de la posición que queréis tomar. ¿Vale? Con que esté neutral nos vale. Si está a favor, pues evidentemente, ¿no? Pero si está en contra, cuidado porque el gráfico de largo plazo manda. IAG, vamos a ver Telefónica. Vale, Telefónica en semanal tenemos una etapa 3. Nos está haciendo ya lo que sea un techo que conocemos como redondeado, con en este caso un triple máximo. De momento en la caída lo ha detuvido la media de 200 y lo que sería el soporte menor, eso es donde ha ido a caer, que es en esta zona. Entonces, ahora mismo pues, va a estar en este rango lateral de 4,28 aproximadamente hasta los 4,90. Esto lo vamos a ver mejor en el diario. Etapa 4, caída vertical directo a la media de 200 sesiones, que normalmente esto la primera vez lo detiene y luego la siguiente vez ya normalmente ya no. Entonces puede seguir cayendo.
Ahora, después de estar pues, lejos de la media de 20 sesiones, lo que se espera es la inhalación hacia la media de 20, hacia la zona aproximadamente 4,42. Entiendo que es aquí donde tenemos la resistencia menor. Y para miércoles o cuando sea que llegue la media, ahí nos podría estar dando un patrón de entrada para cortos, el patrón de venta 1. Entonces, etapa 3 y en diario tendríamos una etapa 4. Ujú. Perfecto, vamos a hacer un poco de trading microscopio. Mira, vamos a ver, mira en diario la vela grande que se acercó con la mecha hasta la media de 20, hasta la media de 40 en semanal, en diario, perdón. Ahí, esa. Esta. No, la grande, la roja Esta. grande, esa. Fijaros, esa es una de las que llamamos velas clave, ¿no? ¿Por qué? Porque esa vela clave, ¿cómo fue? Esa vela fue verde potentísima, esa que está marcando Manu, esa verde fue verde potentísima, tanto como con un cuerpo tan grande como el rojo posterior, ¿no? Y fue la negación de ese intento alcista. Y la negación de ese intento alcista es bajista. Entonces, en cuanto tú ves esa vela, sabes que lo más probable es que el precio caiga desde los 4,35 más o menos que cerró esa vela, que se vaya hacia la siguiente zona de control. Desde ahí, 4,34, hacia la siguiente zona de control. Y la siguiente zona de control te la marca la media de 200. Por lo tanto, ahí tenías esos 14 céntimos casi asegurados, ¿no? Fijaros que además hace lo que conocemos como un patrón 1-2-3 bajista en este caso, ¿no? Entre el día ese de la gran vela, la siguiente que es una inside bar y luego el arranque esperado, ¿no? Que nos lo va a marcar justo ahora, mano. Esa sería la vela 1, la 2, ahí la tenéis. 1, Esta 2. la 3. Y esa y la otra vela roja sería la tercera. Ahí tenemos el patrón 1, 2, 3 bajista, que en esta ocasión pues no hubiera sido muy interesante porque la siguiente referencia la teníamos muy cerca. La teníamos muy cerca en la media de 200 que una vez más vuelve a actuar como soporte. Vale, y lo que toca ahora, pues eso, tiene toda la pinta de inhalación hacia resistencia menor, está claro. Vamos a ver una parisina no, perdón, francesa, el mercado parisino, eso sí. Thales, Thales. Tales está en etapa 2. Está en un rango lateral esperando la media de 20. Entonces, al ser un rango lateral a la superación de los máximos históricos, son los 128,8, nos estaría dando entrada para largos por patrón de ruptura de continuación alcista, con stop en la zona de los 110 euros aproximadamente. Si nos vamos al diario, aquí se ve también que está en una etapa 2. Y para el lunes nos estaría dando un patrón de compra 1 para incorporarnos en posiciones largas con stop en la zona de los 122, primer objetivo 128 y de ahí a máximos históricos. O sea, para el lunes la verdad que está muy bien esta acción, al menos Yo por solo hay una cosa que no me gusta. conocemos. Yo solo hay una cosa que no me gusta, que es un patrón de compra 1 que viene, que está haciendo después de un doble máximo. A ver, De este y este. eso es. No, Es lo no lo había único, visto esto. lo único que me genera dudas. Tradicionalmente, patrón de compra 1 después de doble máximo no suele funcionar muy bien. Pero que sí está claro que el lunes nos va a dar esa entrada y se puede entrar, que, oye, que solo sube 4 euros, pues subió esos 4 euros. A lo mejor continúa para arriba, pero que sepamos que hay esa posibilidad. ¿Qué ratio de rentabilidad-riesgo tiene? Porque la última vela es muy pequeña, entonces estaremos arriesgando poquísimo, supongo. Vale, Nada, eso es nada, vamos. Nada. Nada, bueno, el riesgo es pequeñísimo, no tiene nada. Podría ser un patrón de compra 1 que funcione, pero yo personalmente, cuando hay doble máximo previo, no lo suelo utilizar. Tal y como aprendemos en el curso intermedio, pero sí. Así que este me lo saltaría. De hecho, mira, para que veamos un poco del ejemplo que ya pasó previamente, ¿no? A ver. Si ves en la vela del 12 de julio, ya hizo también ahí nuevamente un doble máximo y el Sí, míralo. patrón de compra 1 falló y fue al Sí. siguiente. Y fue ¿Ves el ahí? siguiente, sí. Sí, comparado con la anterior, claro. Sí, ya lo veo. Sí, correcto. Tiene un doble máximo. En el primero falla y luego es al siguiente, efectivamente. Sí. Vale, márcales los dos el doble máximo, que está un poco más atrás. Este sería el otro. Eso es. Ese con ese, efectivamente. Ahí tenemos una estructura de doble máximo y el primer patrón de compra 1 da fallo y el segundo es el que es bueno, ¿no? Vale, es muy habitual eso, ¿eh? De todos modos, la acción, como bien dices, etapa 2, ambos marcos temporales, perfecto.
puede tener continuidad alcista, pero quizás este patrón de compra 1 yo me lo he saltado. Vale, con esto cerramos la parte del mercado español y europeo en este caso. Así que vamos a continuar con el mercado americano. Ya sabéis que en el mercado americano analizamos los 3 índices principales, que son el de Standard & Poor's a través del ETF SPY, que ya tenéis en pantalla. Analizamos el Nasdaq a través del triple Q, que es el ETF del Nasdaq, y analizamos el Russell, que es el gran pelotón, ¿no? Son las 2.000 acciones de pequeña capitalización. Vamos a empezar por ahí está, vamos a empezar por el Standard & Poor's y a ver en qué situación está, porque algo está cambiando, algo ha cambiado. Vemos el ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y ahora podríamos empezar ya a hablar de una etapa 1, incipiente, porque, fijaros, aquí está, de este último impulso bajista, lo que llamamos exhalación, alejamiento del precio de la media, ha eliminado ya el, pues no sé, 90-95%, ¿no? Eso normalmente, para mí más del 90% ya es etapa 1 en este marco temporal, ¿no? Entonces es lo más probable es eso, que ya empecemos una etapa 1 en el mercado americano. Por lo tanto, la etapa 4 bajista, esta etapa 4 bajista, pues podemos ir ya certificando su defunción, ¿no? Hombre, que pudiera ahora arrancar hacia abajo con fuerza, pues podría ser, pero aunque eso fuera, dudo mucho que eliminara el mínimo relevante anterior. Es decir, que ahora imaginaros, por la razón que sea, me da igual, cayera, dudo mucho que esto hiciera así, directamente. Haría así, marcando un mínimo relevante creciente y por lo tanto también entrando más en posibilidad de nuevo de etapa 1. Así que, aún así, yo pienso que todavía puede tener cierta continuidad alcista e incluso superar el movimiento actual, esta inhalación actual, y por lo tanto ya superar incluso este máximo relevante anterior, dando entrada a esa etapa 1 que comentamos. En marco temporal diario, pues bueno, aquí teníamos el escenario que pensábamos, pues es justo lo que está ocurriendo, ya tenemos una clara etapa 2 y decíamos, cuando estaba subiendo por aquí, decíamos que iba a tener un problema en la zona de la congestión, ¿lo veis? Ahí, y es justo donde tiene el problema, evidentemente, en la zona de la congestión. Fijaros cómo arranca esto. Esto arranca con un hueco profesional, ¿lo veis? Un hueco profesional. Vamos a quitar esto de aquí para que se vea mejor. Quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí y quitamos esto de aquí. Vamos a centrarnos en este arranque. Y de hecho, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Un hueco profesional, tal y como lo vemos, y como lo vemos en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Signal, aquí tenemos un hueco profesional alcista. Fijaros que va cayendo, cae, la última vela es roja, y en la vela siguiente abre por encima del cuerpo de la vela roja. ¿Lo veis? Es lo que llamamos un hueco profesional, y aquí lo tenéis, ¿lo veis? Va cayendo, cae y esta abre justo por encima. Es lo que llamamos un hueco profesional que suele arrancar un movimiento, y en este caso un movimiento alcista. Es importante ese concepto porque nos permite detectar el origen de esos movimientos, ¿no? Fijaros aquí como hay otro, ¿no? Otro hueco profesional en marco temporal semanal. También aquí hay otro que es el comienzo de la inhalación. Bueno, dicho esto, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora parece que, fijaros, tras el hueco de la semana pasada, del viernes pasado, negado, porque abrió, claro, cerró aquí y abrió aquí abajo y fue para arriba. Es verdad que el grado de penetración en la vela previa es nulo, ¿no? Pero pues, tiene toda la pinta de que vamos a tener cierta continuidad hacia los 417, que sería la resistencia, y ahí sí que posiblemente lo pueda romper, pero que luego vuelva a hacer una pequeña inhalación, ¿no? Sería lo suyo tras este escape alcista. Así que, bueno, creo que puede tener cierta continuidad alcista, pero ya muy cerca del objetivo parcial ahora, ¿no? En los próximos días. Si vemos el Nasdaq, que era el siguiente que íbamos a ver, lo mismo, a través del ETF, aquí vemos que está un poquito incluso ya más avanzado, ¿no? Ya ha cerrado por encima de la media de 20, ya ha eliminado el máximo relevante anterior, ya podemos considerar esa etapa 1 en este marco temporal. Quizás la única duda es, oye, ¿consideramos este máximo relevante al estar un poco lejos de la media? Esa es posible duda, pero entre que, bueno, no es que estuve exageradamente lejos y que ya tenemos 2 cierres por encima de la media de 20, yo me decanto ya casi por esa etapa 1 en este marco temporal. En diario, bueno, en diario tenemos lo mismo. Fijaros el mismo escenario que teníamos antes, un hueco profesional tremendo, ¿lo veis? Este día cierra corto aquí,
Toda la gente corta aquí y al día siguiente abre ya justo por encima. Eso es un hueco profesional de los importantes y que, bueno, ha hecho una exhalación muy potente y que ahora debería tomar algún descanso. ¿Inmediatamente ya el descanso? Pues puede que no, porque fijaros bueno, que la vela del viernes abrió con un hueco bajista fuerte y ha negado ese hueco bajista. Podría tener un poco de continuidad alcista, no me extrañaría nada que se fuera a lo mismo que en Standard & Poor's hacia esta zona, para luego ya debería tener algún tipo de recorte más claro como este, ¿no? Para formar a lo mejor un patrón de compra 1 o lo que sea, ¿no? Así que ese es un poco el escenario para los siguientes días. Y si vamos al Russell, que ya sabéis es el indicador del gran pelotón, podríamos decir, pues bueno, lo mismo, una etapa 1 ya en este marco temporal, por el doble motivo que siempre le buscamos, siempre decimos dos motivos. Uno, que eliminen el 100%, en realidad más del 90%, ya casi lo doy por hecho. Aquí lo tenéis, de este impulso bajista que viene marcado por los máximos relevantes y los mínimos relevantes, ha eliminado el 100%, por eso es para nosotros ya una etapa 1 y porque tiene dos cierres claros por encima de la media de 20, ¿no? Por lo tanto, etapa 1 en Russell, que ya hemos actualizado en nuestra web, porque si lo veis, a ver si la pongo por aquí, para los usuarios, que supongo que lo conocéis de sobra, pero si entráis, por ejemplo, en Swing Trading, aquí a la derecha, vemos que ya han pasado de la 4, que estaba la semana pasada, a la 1. Están en etapa 1, Nasdaq en etapa 1, Russell en etapa 1. Eurostoxx y Nasdaq todavía lo consideramos en etapa 4, aunque también están ya a punto, y IBEX todavía lo consideramos en 1. Siempre tenéis aquí esta referencia para saber el punto de partida, ¿no?, de los análisis. Bueno, en diario pues ya tenemos una etapa 2, que se ha ido a parar a la misma zona. Fijaros donde ha tenido alguna duda, justo en la zona de la resistencia, y ahora mirad lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho el viernes. Fijaros, ha empezado la inhalación con fuerza para luego darse la vuelta. Esto refuerza todavía y tal, parece que se va a ir hacia la siguiente zona, que estamos hablando de la zona de los 1950, por hablar en números redondos. Este ya pierde su sentido, los 1950, así que no me extrañaría que pudiera llegar ahí para luego sí comenzar una inhalación un poco más seria. Dicho esto, vamos a pasar a analizar un poco las acciones que tenemos entre manos, que nos habéis solicitado a través de los canales, principalmente de Twitter, de info@seguimiento.com, Instagram. Bueno, ya sabéis todas las formas de comunicar con nosotros. Y empezamos por BP. Empezamos como siempre por el análisis de etapas. Déjame poner me gusta en las acciones, me gusta tener el volumen. ¿Con tantos huecos? Esto probablemente es porque es un ADR, es lo que se llama un ADR. Déjame ver. Eso, probablemente porque es un ADR, es decir, una acción que cotiza en un mercado primario. BP, me suena a British Petroleum, pero no sé si será, la verdad. Pero cada vez que hay esos huecos, para nosotros ya no es interesante. Déjame ver si hay otra acción. Sí, mira, es esta. Ah. En realidad es esta, ¿vale? Vamos a seguirlo a través de la original, de la matriz. Por eso, aunque mira, ya que tal, aprovechamos. Nosotros para swing trading jamás, y ahí digo con rotundidad, jamás utilizamos un ADR, es decir, una acción que cotiza en el mercado americano, pero que lo único que hace es replicar el movimiento de su mercado matriz, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo cercano es Telefónica. Telefónica tiene su ADR en Estados Unidos y nosotros no compramos el ADR allí, ¿no? Porque habrá estos huecos. Lo único que hace cada día es ajustarse al movimiento del mercado matriz, ¿no? Del mercado original. Por eso, cada vez que abre hay un hueco. Muchas veces las que hay un hueco y los huecos para los swing traders, pues bueno, ya sabéis que no son muy atractivos. Entonces, pero sí que podemos analizarla a través de... Juan, de hecho, la diferencia es tremenda, porque el ADR, si lo analizamos en semanal, ya tendríamos una etapa 4. En cambio, A ver. Sí, bueno, sí, 4, es verdad, sí, que había eliminado etapa 4. sí. En Sí, cambio, bueno, pero 4 con las dos medias verdes, me genera dudas, 4 con las dos medias verdes me genera dudas. Sí, pero cuanto menos una 3, ¿no? Sí, eso sí, una 3 segura. Y sin embargo, en cambio aquí, ahí mantenemos la E2. Sí, ha eliminado el 90% de todo el impulso. A ver, un momentito. Sí, es verdad que, a ver si lo pongo bien. Mira, es verdad que ha eliminado, bueno, ha llegado a eliminar el 90 y muchos, el 95%, o una cosa así. De todo el impulso bajista podríamos hablar también de una 3, pero sí que es verdad que en el mercado americano ya está, bueno, pues claramente por debajo. Hay diferencias. Por eso, mira, una razón más para ir a la matriz, ¿no? Bueno,
Tal y como vemos esto, para mí ya esto casi sería una 3, por la razón que acabamos de comentar, eso, una 3. Y por lo tanto, dudo mucho que este arranque alcista vaya a superar el máximo anterior de los 457, de los 457 pis. El ciclo de vida, bueno, pues esto es una 3 en marco temporal semanal y en diario es una, podríamos decir, el comienzo de una 2, ¿no? Ya ha superado este máximo relevante. El comienzo de una 2 y ahora en proceso de inhalación y ahora parece que quiere arrancar, ¿no? En realidad no le veo mucho atractivo a la acción, no nos la piden por nada en concreto, simplemente creo que no nos lo piden por nada en concreto, déjame verificarlo, a ver si voy a meter la pata. No por nada en concreto, o sea, un análisis de la situación. Es verdad que parece que está haciendo un suelo, pero que yo no le veo gran recorrido hacia arriba por esa razón, porque en semanal estamos en una etapa 3 y lo más normal es que esto, pues bueno, pues que ya pierda fuelle y vuelva otra vez hacia abajo y esta etapa 2 pues se convierta en una etapa 2 efímera, ¿no? Así que no le veo un gran atractivo a esta acción. No sé si vosotros le veis algo distinto que se me escape, pero en principio no me parece muy atractivo. No, quizás la zona de los 425, el hueco ese que ha dejado ahí sea un poco El tope. la ficha tope, ¿no? De hecho, mira cómo ha dejado la top intel del jueves en esa Sí, zona. sí, Entonces yo creo que esa es la zona dura, ¿no? sí, sin duda. Estoy de acuerdo, no le veo gran recorrido. Vamos a pasar a la siguiente que nos piden es ExxonMobil, aquí la tenéis, ya está en pantalla. Otra acción que, bueno, que tampoco tiene, no le veo un gran aspecto de momento. Fijaros, vamos a ver en semanal. En semanal de momento podríamos hablar estrictamente de etapa 2 todavía, es verdad, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, media de 20 alcista y media de 40 alcista. Fijaros, cada vez que la inhalación arranca con una gran vela sólida bajista, como esta, el primer patrón de compra 1, es decir, en este caso este que arranca aquí, suele dar fallo. ¿Ok? Suele dar fallo. Y eso es lo que tal parece que va a hacer, porque si os fijáis, estas dos velas juntas es lo que llamamos una top intel, y una top intel que normalmente suele tener continuidad bajista. Es lo que puede ocurrir esta semana. Por lo tanto, bueno, lo que no quiere decir es que luego el siguiente patrón de compra 1, siempre que ocurra por encima de 80,55, que me parece que es ese mínimo, más o menos, este mínimo, 80,69, siempre que ocurra por encima de 80,69, bueno, pues pudiera ser el bueno, no digo que no, pero en principio no lo veo muy atractiva esta acción. Y en diario, pues fijaros, en diario nada más ver las medias, ya dices tú, aquí no hay nada que rascar desde nuestra forma de inversión. Siempre repito lo mismo, a lo mejor hay otras personas que invierten de otra manera y a lo mejor aquí ven una gran oportunidad, ¿no? Desde la forma de inversión sostenible que promocionamos en sismentor.com, este tipo de velas, perdón, de medias tan cruzadas no nos son nada atractivos. Así que sería un valor para estar al margen y como no nos piden si están dentro o no nos especifican, entendemos que es simplemente para un análisis del valor. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí la tenéis. Esta, Allianz Resource. Vamos a ver. Bueno, a ver, Allianz Resource. Bueno, ciclo de vida. ¿Os acordáis del ciclo de vida que poníamos en pantalla antes? ¿Lo veis? Claro, etapa 4, etapa 1, etapa 2 hacia arriba. Miradlo aquí, ¿lo veis? Tal cual, ¿lo veis? Una etapa 2 preciosa, ¿eh? A ver qué vemos por aquí. Patrón de compra 1, aquí. Patrón de ruptura de continuación alcista, aquí. Patrón de compra 1 un poco más complejo. Patrón de compra 1. Patrón de compra 1 de los que llamamos híbridos. Bueno, envolvente alcista y ahora mismo está lejos de la media, muy lejos de la media para lo que es este valor, así que lo veo un poco complicado el momento de entrar ahora mismo, ¿no? En diario, el tipo de gráfico, a pesar de que tiene 500.000 títulos, de media, 571.000 títulos, es como si tuviera poco volumen para lo que mueve, ¿eh? Es como si tuviera poco volumen y por tanto el spread puede ser un poco grande. De todos modos. Está claro que la semana pasada fue una negación de un movimiento bajista, de un comienzo de arranque bajista, lo ha sido negado. Y en diario continúa en una etapa 2. ¿Y qué sería interesante? Pues ver si hace algún tipo de inhalación mayor, ¿no? Hacia la media de 20 y ahí arranca. Ese sí que podría ser un buen momento para subirnos a un carro que de momento
tiene recorrido, porque fijaros que para irse al origen del impulso podría ir hasta los 27 tranquilamente, ¿no? Incluso, bueno, 26,50, 27 sería la siguiente parada, la siguiente parada importante. Pero para ello debemos encontrar un motivo de entrada. Ya sabéis que nosotros utilizamos siempre el lema de si no hay patrón, no hay operación, ¿no? Y lo resumimos un poco en esto que os pongo en pantalla ahora mismo, por ejemplo, para el lado alcista, que decimos, si no hay patrón, no hay operación. Debemos encontrar algún patrón, en este caso para posiciones largas alcistas, algún patrón de compra de los que aprendemos, o si fuera para el lado bajista, pues los mismos, pero para el lado, para posiciones cortas, bajistas. Es decir, nosotros no entramos por intuición, no entramos porque hayamos oído que en algún newsletter, en algún lo que sea, que la acción está interesante. No, no, no. Nosotros buscamos cosas concretas, cosas objetivas. Y una vez que las encontramos, pues entonces sí que operamos, ¿no? Y de momento aquí, pues no hay nada de momento. Podríamos esperar a que haga un patrón de compra 1 o a que haga un patrón de ruptura de continuación alcista, consumiendo tiempo lateralmente aquí para que sea la media de 20 la que se le acerca, ¿vale? Mientras eso no ocurra, yo me mantendría al margen de este valor. Encima, una cosa que añadiría Sí. es que solo entraría para largos en caso de romper los máximos, porque mira la vela del lunes, que es una bottom tail muy poderosa y no ha tenido continuidad. No ha tenido continuidad, sí, sí. Normalmente esas velas, esos bottom tails, esa negación tan grande de movimiento bajista, si tiene, los más normales que tengan continuidad alcista, y no la ha tenido, así que eso demuestra un poco de debilidad, ¿no? Venga, vamos a ver lo siguiente. Aquí la tenemos, es Microvisión, Nasdaq también. Microvisión, esto ya me va gustando más. Esto ya me va gustando más. Fijaros, un ciclo de vida. No os vuelvo a poner el gráfico porque ya es pesado, pero lo veis aquí, ¿no? Yo creo que es muy claro, ¿no? Fijaros cómo ha empezado una etapa 1. El día que comienza una etapa 1 podríamos incluso ir al detalle de cuándo empieza una etapa 1 y para mí es este día, esta semana, perdón, aquí. Y ahora incluso, pues bueno, todavía no tiene un cierre por encima del máximo relevante anterior, todavía no lo tiene, podríamos considerar todavía esa etapa 1, y en cuanto supere los 5,86 a cierre, pues podríamos empezar una etapa 2 en este marco temporal, además con un movimiento muy fluido a la izquierda que le puede llevar a la zona de 10. Estamos hablando de una cantidad importante. Valor interesante este. En diario, bueno, estamos en una etapa 2, que ha recuperado el escenario de etapa 2 tras la duda que ha tenido aquí, porque es verdad que aquí había tenido una duda importante perdiendo este mínimo relevante. Un mínimo relevante que como estaba lejos de la media, pues bueno, tampoco lo tenemos tan en cuenta. Este sí, bueno, pero en cualquier caso ha recuperado la estructura alcista y ahora ¿qué habría que hacer? Pues esperar a esta inhalación, a esperar esta inhalación. ¿Por qué? Porque luego, si hace el patrón de compra 1 aquí, pues puede ser un valor que lo haga muy bien en las próximas semanas, ¿no? De hecho, me lo voy a apuntar a añadir en la lista 32 artistas. Vale, pero me la voy a añadir en rojo. Suelo ponerla así, me la añado o en rosa o lo que sea esto, para saber que no es para el lunes ni para el martes. Fijaros, después de 1, 2, 3, 4, este día para 6 días alcistas, bueno, pues lo más normal es que comience una inhalación que probablemente se vaya hacia la zona de soporte menor, que sería esta zona de aquí, de los 5,25, que es donde pasará la media dentro de poco, y si ahí arranca, bueno, pues podría ser un buen punto de entrada, para irse hacia la zona de 6,22 y luego ya estamos hablando de 7,45, así que puede tener una rentabilidad interesante y si consigue eso ya habremos entrado en el comienzo de una etapa 2 en semanal. Así que puede ser un valor que lo pueda hacer bien en las próximas semanas. Vamos a ver las dos últimas del mercado americano. Vamos a ver BIOC, BIOCET. Bueno, etapa 4, creo que hay poca duda, ¿no? De la etapa 4, ¿de dónde viene cayendo esto? Vamos a ver. Madre mía. ¿8.000? Nada, eso es. Hubo splits y cosas de estas. Etapa 4 bajista, clarísima. Ahora parece que quiere hacer un poco de suelo, ¿no? Y está haciendo un techo aquí. ¿Lo veis? Aquí, justo aquí, en los 1,10, que tocó aquí, que es 1,11, ¿no? 1,11, vale, los 1,10, 1,11, que podría ser un poco lo que yo me marcaría como referencia, ¿no? Que me imagino que es exactamente, es esa cota de ahí. Fijaros, hoy podemos hablar de que en semanal, en una etapa 4, está lejísimos de la media, un 26%, y que puede hacer una inhalación, ¿vale? Si tratamos de buscar este movimiento, puede ser, porque además coincide con el concepto de resistencia menor, ¿lo veis? Aquí está claro. Resistencia menor, inhalación hacia la media,
el movimiento es importante porque es un 26%, vale, es un planteamiento que puedo atender y entender las dos cosas. En diario que teníamos una etapa 4, todo este tramo, lo veis, una etapa 4, y ya. ¿Y cuándo comienza la etapa 1? La etapa 1 para mí comienza este día. ¿Lo veis? Este día. ¿Por qué? Porque en este ya elimina casi el 100% del impulso bajista previo y porque ya tiene dos cierres claros por encima de la media de 20. Tanto que la fuerza gira hacia arriba. Empieza la fuerza a que sea verde, ¿no? A pasar de roja a verde. ¿Y ahora qué hace? Pues lo de siempre, cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo. Ahora está hacia arriba. ¿Cuándo sería interesante para mí BIOC? Bueno, pues sería interesante por encima de 1.11. Por encima de 1.11 estaría, comenzando esta etapa 2 en este marco temporal y además tendría un recorrido pues interesante, ¿no? Porque la siguiente referencia estaremos hablando de, bueno, aunque sea en resistencia menor, sería la zona de 1.35, esta zona de aquí, ¿no? Entonces, desde precios desde 1.11 hasta 1.35, pues tenemos un margen bastante interesante del 22%. Así que otro valor que me parece interesante, pero no para, evidentemente no para mañana, salvo sorpresa, no para el lunes, perdón, salvo sorpresa mayúscula, me la apunto también. Esta, Juan, Sí, antes de que te la apuntes, sí, la única pega que veo yo es que a pesar de ser americana, el volumen sí. que tiene es bastante... Y solo vale ¡Ah! un dólar. Vale, para, la quito. No me había fijado. Veía aquí volumen, no, 67.000 títulos, no, la quito, mira. Esto, bueno, ahora está parado y no dice verdad, digamos, ¿no? Pero si alguien tiene curiosidad, que la vea el lunes cotizando, para que vea que el spread probablemente sea de varios céntimos y por lo tanto estaríamos pagando una comisión implícita. Entonces, sí sería interesante desde el punto de vista teórico, ¿vale? Para ver cómo este movimiento se va a repetir en otras acciones muchas veces, pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico, no es interesante. Así que yo me la suprimo de la lista porque no me cumple el criterio de volumen. Ya sabéis que le pedimos normalmente 300.000, 400.000, 500.000 títulos de volumen, ¿no? Gracias por el aviso, Manu, que no me había fijado. Microsoft para entrar. Esta nos especifican, nos piden para entrar. Hacemos el análisis, venga. El ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y ahora ya hablamos de etapa 1. Ya hablamos de etapa 1 en marco temporal semanal. ¿Por qué? Lo de siempre. Es repetitivo, pero creo que es una de las formas de fijar conceptos, ¿no? Fijaros, si pierde de este último impulso bajista, que ¿cómo lo medimos? Lo medimos desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante. Oye, ¿cómo me aparecen estos máximos relevantes y mínimos relevantes marcados aquí? Bueno, a través de este indicador que os podéis descargar directamente desde la plataforma, ¿no? Entonces, en cuanto lo elimina el 100%, pues ya hablamos, ya sabéis que yo en cuanto llega al 90, yo ya pienso en etapa 1, pero si además, bueno, pues ya ha eliminado más del 100%, lo más normal es que hay cambio de tendencia. ¿Qué es lo suyo después? Bueno, pues que suba un poquito más, pero que luego vuelva a caer otro poco, incluso metiéndose por debajo de este nivel. Y es lo que pienso que puede ocurrir ahora mismo. Fijaros en diario. En diario tenemos un suelo muy interesante, un suelo muy interesante, redondeado, perfecto, arranca con mucha fuerza y ahora, bueno, pues tiene como los índices americanos, ¿no? Tiene este hueco profesional bajista negado. Hueco profesional bajista negado suele ser movimiento alcista. ¿Hacia dónde? Pues miramos hacia la izquierda, hacia la siguiente zona de control. ¿Cuál es? Bueno, la de los máximos relevantes. Entonces, entiendo que lo más normal es que Microsoft se vaya hacia la zona de 290 en los próximos días, teniendo en cuenta que está en 283, tampoco es decir mucho, ¿no? Que se vaya hasta esta zona y aquí es donde va a tener problemas. Porque fijaos que confluyen varios conceptos. Confluyen zona de hueco, zona de resistencia y zona de media de 200. Conclusión, creo que le va a costar llegar a esta zona, que lo que va a hacer es, el escenario que puede hacer es que efectivamente se llega hacia ese nivel y que ahí haga un recorte interesante, haga un recorte interesante para probablemente luego girarse al alza, ¿no? Pero de momento, ese es un poco el escenario que bueno, dejo ahí marcado para cuando lo veamos la próxima vez. Y en cuanto a entrar ahora mismo en posiciones largas, pues yo ahora mismo no lo veo, ¿no? Estamos a un 6% de la media, que para este valor es bastante. Yo ahora mismo por timing, por el momento de entrada, no lo veo. ¿Qué opináis vosotros, Manu, Juan, Julio? No, bueno, Similar, ¿no? ahora mismo habría que esperar, ¿no? Esperar lo que sería la siguiente inhalación en semanal, yo creo también, ¿no? Que dé tiempo a que en semanal
la media de 20 se gire ya Se alcista, gira ¿no? al Se alza. ponga verde, Eso es. ¿vale? Yo creo que le puede quedar un par de semanillas, ¿no? Sí, Para sí, que, sí. para que vuelva a arrancar de nuevo, ¿no? Y sea interesante. Estoy muy de acuerdo. Lo único deseable es que ahora en esta exhalación cierre el hueco para mí. Así ya la próxima vez será cuando podrá tener vía libre para ir a buscar los 310. Que cierre aquí, dices, ¿eh? Sí, antes Ya, de pues empezar ya en semanal todo sí, sí, sí. Te el entiendo, sí, sí. movimiento para dentro de un mes y Sí, así sí, que sí. incorporarse en largos. Así ya te quitas el problema, aunque vas a tener otro aquí. ¿Eh? Vas a tener otro problema aquí por el hueco y la resistencia esta. Pero sí, es decir, para la persona que nos preguntaba si ya era el momento de entrada, desde nuestro punto de vista, no, todavía no. Tardará un par de semanas, yo creo. Sí, va todo bien. Vamos a ver la última, venga. Nos piden, a ver si la escribo bien. Aquí la tenemos, Atira Pharma. Atira Pharma, vale, tiene un hueco, bueno, es lo que llamamos un hueco desplome y tiene un momento interesante, la verdad. Tiene muy buena pinta porque está justo en la zona de la resistencia. Ya decíamos que si superaba los 3.10 podría ser interesante, pues lo hizo y llegó a subir un 23%. Parece que es tontería, pero esos 5 días son un 23%. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues que estamos ya en una etapa 1, lo veis, cortando hacia arriba y hacia abajo y fijaros, la zona de los 3,87. La zona de los 3,87 es una resistencia interesante, que no sé si eliminará ya directamente. Si lo hiciera, tampoco me encanta que lo hiciera, que lo haga directamente. ¿Por qué? Porque ya llevamos 4 días, en realidad 3 efectivos, pero ya llevamos 3 fuertes. Y lo ideal para mí que sería que llegara aquí y que hiciera una vela roja. Sería fantástico. Que una o dos, me da igual. Una o dos. Y que arrancara desde más cerca, no que arranque desde aquí abajo. ¿Vale? Porque ya lleva, a lo tonto, ya lleva subiendo un 16% en las 3 últimas sesiones. Entonces, eso es bueno, digamos que el atleta ya está cansado, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Que puede romper? Perfectamente, ¿podría hacerlo directamente? Pues sí, seguramente. Pero lo más normal es que luego hiciera la inhalación. Entonces, para mí, valor muy interesante a tener muy en cuenta. Ideal si hiciera una vela roja ahora aquí mañana, ¿no? Que abriera, el lunes, perdón, que abriera, que subiera un poco, que vuelva a testear y que luego se cayera un poquito hacia la zona de 3,64, que es la zona de soporte menor, y sería interesante. Y desde ahí, sí, desde ahí que arranque, entonces sí que sería un valor a tener muy en cuenta, más que nada porque fijaros el movimiento, que como tienes un hueco, tendría poca resistencia, ¿no? Eso no quiere decir que esto, en cuanto lo haga, vaya a hacer esto, ¿eh? No, o sea, los precios no se mueven así. Se mueven así para abajo cuando hay tal, pero para arriba es difícil. Los precios se mueven en zigzag, ya lo sabéis, ¿no? Lo que llamamos exhalaciones e inhalaciones, pero ese sí que sería un buen momento porque empezaría una etapa 2 en este marco temporal y tendría mucho recorrido hacia la inhalación. Así que un valor muy interesante, que me voy a anotar también. Juan, Dime. mírate Bosset, que es muy similar a este, quizá un poquito más adelantado. Sí, sí. Bueno, este está en etapa 1, pero Está en etapa 1, pero tiene una zona ahí clarísima, en la zona de los 202, un poco que sería un poco el... esta de aquí. No, No, más no, abajo. antes. Esta de aquí, ya, ya. A Sí, esa sí. zona ya hay un 25%. Aquí, claro, es que estos Ujú. valores que cotizan tan abajo, claro, cualquier movimiento es una barbaridad, claro. Esa zona del 202 por encima ya Sí, sí. ha dejado ahí Ah, un doble mínimo. Y bueno, por encima de los sí, sí, otra $2 zona. se puede Entrar disparar, ¿no? porque fíjate que puede ir a 2,30 y solo eso es un dinero. Sí, sí, desde luego, otra acción interesante, sin duda alguna. Muy parecida a la previa, a esta tira farmacéutica, ahí está, que también tiene buen aspecto. Venga, CCRN. ahí va. CCRN, Cross Country Healthcare. Ok, Exacto. vamos a ver. Venga, ¿qué quieres ver aquí? Al final, el cómo para la media de 200, una caída Ajá, vertical, y el cómo tenemos que hacer análisis vela a vela, en el sentido de que si miramos las dos últimas, podría ser un patrón 1, 2, 3. Todo dependerá de lo que haga. Si supera el máximo ajá, anterior, dejarías el patrón 1, 2, 3, pero sí, si pierde el mínimo anterior, pues patrón 1, 2, 3 y para y para los abajo. cortos. Sí, sí, Mm. y para abajo, sí, sí, tienes razón. Fijaros también que me gusta el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, ¿lo veis? Cuando fijaros, cuando este
bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empieza esta inhalación? Con una gran vela sólida. Una gran vela sólida. El siguiente patrón de compra 1 nos va a dar fallo, ya lo sabéis. La gran mayoría de las Una, veces, una gran vela sólida precedida de un hueco de un hueco profesional. profesional. Un hueco profesional, efectivamente. Fijaos cómo hace retest, ¿lo veis? Clavado. Y desde ahí otro hueco profesional de arranque. ¿eh? Cuando se pierde este mínimo, en este caso la diferencia no sería tanta, 24 hasta, bueno, es un 10%. Fijaros que haces la proporcionalidad de los impulsos y te da, bueno, pues te da una proyección que si encima coincide con una resistencia, con un soporte natural, como en este caso es la media de 200 plana, cuando hay caída fuerte hacia ella, pues te da una pista muy interesante de dónde puede parar, ¿no? Y bueno, ahí es donde ha parado, en realidad, los 22-26. Y desde ahí, bueno, pues ese doble escenario, ¿no? que nos dice Manu, dependiendo de lo que hagan los próximos días. Pero sí, sí, bueno, Zona de soporte menor en semanal. sí, sí. Soporte menor en semanal, diario. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Vamos a saltar, si os parece, al mundo cripto. Y empezamos como siempre por el Bitcoin y vamos a ver, ciclos de vida. Ciclo de vida es exactamente lo mismo. Por eso siempre analizamos de la misma manera todos los gráficos que vemos, sean de lo que sean. Aquí estamos en el gráfico semanal para tratar de ver la etapa. Y la etapa yo creo que está muy clara, en una etapa 4, en proceso de inhalación, ¿lo veis? En proceso de retorno, o intento al menos, de retorno hacia la media de 20. Por tanto, recorrido alcista todavía tendríamos dentro de esta inhalación. Es verdad que por proporcionalidad de impulsos el objetivo final serían los 12.000, decíamos, ¿no? 12.500 más o menos. Y ahora mirar lo que está ocurriendo en diario. En diario tenemos una etapa 2, alcista, y tenemos lo que conocemos a día de hoy como un patrón 1, 2, 3, ¿no? No un patrón perfecto, porque ya sabéis que en un patrón 1, 2, 3 perfecto, la vela 1 elimina máximos anteriores, los máximos anteriores, cosa que no ocurre en este caso, ¿no? Pero esto lo conocemos como un patrón 1, 2, 3 y que puede tener cierta continuidad hacia máximos en los próximos, si se confirma, ya son las 10 casi de la noche en este caso. Entiendo que hoy ya no va a haber mucho más movimiento y que mañana pues, podría tener esa confirmación alcista para irse hacia estos máximos. Bueno, es una etapa 2 que no va con mucha fuerza, porque fijaros, cuando los máximos relevantes están tan poco separados entre sí, ¿qué significa? Que no hay fuerza, que no hay suficiente fuerza para continuar, me genera bastantes dudas, ¿no? De momento, la verdad. Es verdad que tiene ese patrón 1, 2, 3 que puede irse hacia máximos anteriores, quiero decir, 24.600, que desde 23.000, bueno, son 500 puntos más arriba, pero que tampoco no le veo de momento gran potencialidad. Si considerara superar los 24.750, bueno, ahí el escenario cambiaría claramente porque tenemos que el movimiento fluido tiene hacia los 28.000, que sería esa inhalación que esperada en semanal. Pero de momento la verdad que no le veo con gran fuerza. No sé cómo lo veis vosotros. Yo para mí no, lo que No comentas. lo veis. Sí, no lo veis gran... Yo la veo más para esperar para el lado corto que incluso Joder. para el largo. Bueno, Para dentro de un tiempo, digo para dentro de un tiempo. Ya te entiendo, sí, cuando acabe la inhalación, sí. Vamos a ver, si ahora tuviera fuerza, yo lo vería súper interesante para el alcista por el movimiento fluido, porque estamos hablando de 24.000 a 28.000 son 4.000. O sea, desde este máximo hasta aquí, estamos hablando de un 13%, o sea, que es algo muy interesante, ¿no? Para Bitcoin. Pero es verdad que el arranque no está siendo, el arranque de este patrón de compra 1 no está siendo muy potente. Vamos a ver cómo continúa. Y vamos a ver qué está haciendo el Ethereum. Espera un momentín. Le veo un poco más fuerte. Está haciendo su inhalación, llegando a la zona de resistencia menor, ¿lo veis? Ahí está, y es donde ahí tiene problemas, lógicamente. Aquí está que teníamos marcado, decíamos, va a llegar hasta esta zona, lo más probable. Pues fijaros, llega hasta esta zona. Vale, zona tocada. Vamos a ver. Hace patrón de compra 1 y ahora arranca con fuerza. Pero fijaros cómo este arranque es mucho más fuerte que el Bitcoin. De esta vela llega casi al máximo anterior, ¿lo veis? Volvemos atrás. Mira el Bitcoin. ¿De esta vela llega al máximo anterior? No. Eso se llama fuerza relativa. Eso se llama que el Ethereum está mucho más fuerte y aquí sí que tenemos un patrón 1, 2, 3 bastante interesante. Y que además, si mañana supera este máximo, oye, pues puede tener un buen recorrido hacia los entornos de los 2.000. Así que fijaros que los 2.000, que sería, bueno, pues nada, simplemente una inhalación dentro de esta etapa 4 bajista que tiene en marco temporal semanal. ¿Vale?
Así que entre las dos, entre Ethereum y Bitcoin, yo sin duda a día de hoy me decanto alcista por el Ethereum antes que el Bitcoin. Hasta aquí este área y ahora deja de compartir pantalla para pasar al mundo Blast. Pasamos al mundo Julio para que nos muestre, bueno, pues dos o tres, o las que tengas preparadas, de la lista que siempre dejas en la plataforma para que las personas suscriptoras lo puedan ver. Bueno, esta semana tenemos una lista amplia. De hecho, esta última semana ha habido bastantes que han ido saltando con movimientos bastante interesantes. Y bueno, yo de la lista que tenemos esta semana voy a seleccionar un poco para las que me parecen un poquito más con más potencial, ¿no? La primera de ellas es Post Culture, ¿vale? Valor que, bueno, viene de una etapa 4, ¿no? Tremenda, pero bueno, ya parece que ha encontrado aquí una zona de suelo, ¿no? Este último mínimo relevante, ya tendríamos aquí con este impulso que consume el 100% del impulso previo, tendríamos el inicio de la etapa 1, ¿no? Y como esta semana he intentado, pero no ha podido superar la resistencia previa, ¿no? Pero bueno, en diario vemos un poco lo que sería la formación de un gran suelo redondeado, ¿vale? Y cómo tenemos las tres medias muy próximas, ¿no? Y el puntito bueno, de hecho el viernes cerramos por primera vez por encima de la media de 200, ¿no? Si nos bajamos incluso al horario, lo veremos un poquito muy similar, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, el volumen apareció, estas mechas de aquí son de valor con poco volumen, el volumen ha aparecido el viernes, ¿no? Pero bueno, es lo que sería el patrón BLAP típicamente, ¿no? La media de 200 plana y como cuando salta y se cruzan las medias cuando se produce el movimiento explosivo, ¿no? Entonces, bueno, un valor que seguramente esta semana tendrá movimiento interesante, ¿vale? Que se venga, bueno, primero la zona que marcó el viernes, que ya solamente sería un 28%, bueno, luego se venga a esta zona y quién sabe, ¿no? Si la zona está de aquí arriba, ¿no? Eh, Otro valor que también me parece muy interesante es este tabula rasa, ¿vale? Una etapa 4 tremenda con la formación de aquí de un suelo redondeado, ya nos ha dejado un doble mínimo, seguido de una gran vela sólida que supera máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, ya tenemos tres cierres por encima de la media de 20, bueno, a modo de patrón, 1, 2, 3 y 4, ¿no? En diario, bueno, vemos aquí igualmente la formación de un gran suelo redondeado, ¿vale? Como un primer impulso, primer patrón de compra 1 y como el viernes supera esta zona, ¿no? Supera la zona de los máximos relevantes previos y con lo normal que esta semana tenga continuidad, ¿no? Y que se venga perfectamente a esta zona de aquí, que estaríamos hablando en torno a un 40%, ¿no? Senti, bueno, igual, ¿no? Es un valor con una caída brutal, ¿vale? Y nos encontramos con una gran vela sólida que elimina las cinco velas anteriores, ¿no? Esta semana nos encontramos con una doji, un poco en lo que sería el 50% de la vela previa, un poco consolidando esta subida bueno, que podría darnos oportunidad para que tuviera continuidad esta inhalación, ¿no? A un 63% de la media. Bueno, en diario, bueno, con diario vemos como esta gran caída va a formar lo que sería aquí un suelo redondeado ya, una etapa 1, aquí el inicio de una etapa 2, ¿no? Con la eliminación de los tres máximos relevantes previos, bueno, y en una buena disposición, con una buena ecuación rentabilidad-riesgo, para incorporarnos por patrón de compra 1, bueno, solamente que se venga el máximo relevante previo, estaríamos hablando de un 40%, ¿no? Y bueno, esta zona de aquí de congestión de más de un 100%, ¿no? Y bueno, por último, esta otra, Burning Rock, ¿vale? Etapa 4 y vertical, ¿vale? Y solamente que nos haga la eliminación, que parece que la quiere hacer en dos impulsos, y estaría arrancando ahora el segundo, todavía a una distancia un 20% de la media. Y bueno, en diario se ve perfectamente, ¿no? La formación de este suelo redondeado, cómo estaría consolidando esta zona y bueno, y por encima de la zona de 350, pues podría tener movimiento interesante, ¿no? Hasta esta zona de aquí, que estaríamos hablando de en torno a un 55-60%, ¿no? Tiene Así que un aspecto importante esta, ¿eh? sí, Sí, sí. sí. Una pinta muy buena. Así que bueno, yo os digo, os dejo una lista ahí amplia, en torno a 35 o 40 valores, cada uno con unas características específicas para que lo analicéis y sobre todo ser muy riguroso
con la estrategia, ¿no? En este tipo de valores. Muy bien, bueno, pues nada, hasta aquí el repaso de esta edición del resumen semanal del trading número 91. Solo desearos que tengáis una buena semana de trading en este mercado veraniego y que nada, que si os gusta que le dais al like y que nos ayude a difundir el proyecto. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales, principalmente Twitter, Facebook, Instagram. También lo podéis escuchar en los podcasts, en casi todas las plataformas y sobre todo en info@sicimento.com. Nada más, Manu, Julio, cuidaros y buena semana y que os vaya todo bien. Muy bien. Venga.